Bienvenidos como cada sábado a este encuentro con el pasado y también con la reflexión. Hoy se recuerda esa gesta del 18 de octubre de 1891 en el cual se da un intento de golpe de Estado por parte de adherentes del Partido Liberal al entonces gobierno de Juan Gualberto González. Un día muy significativo para todos los integrantes del Partido Liberal en el país y nos hace a veces una reflexión, porque uno siempre ve, escucha comentarios y dice, ¿por qué se festeja más el 18 de octubre antes que la fundación del partido que fue a mediados de año? Para entender el contexto primero de ese intento de revolución y todo lo que vino después, hoy nos acompaña un académico, el profesor Claudio Fuentes. Él es licenciado en Historia por la Universidad Católica de Asunción, magíster en Sociología por la Universidad Nacional de Asunción, profesor universitario, investigador y académico de número de la Academia Paraguaya de la Historia. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos este sábado. Muchas gracias, Julián, y saludos a toda la audiencia. Gracias, profesor. Vamos de lleno al tema, ¿sí? 18 de octubre de 1891, un tema, una fecha significativa para el Partido Liberal. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y le pregunto esto desde el vamos porque la mayoría de las personas, los jóvenes, entran en internet, va a saltarles sí o sí Wikipedia, y ahí dice de que esto fue por una cuestión de que no se llegó a un acuerdo para la vicepresidencia al momento en el cual fue Gualberto González electo. Yo nunca escuché eso. Bueno, la verdad es que eso es, por así decirlo, cuanto menos no exacto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hubo intentos entre 1888, recordemos, el Partido Liberal se crea al año anterior, el 10 de julio de 1887, es la fecha fundacional. Era el Partido Colorado, la fecha fundacional es el 11 de septiembre de ese mismo año. Y desde el año siguiente, de 1888, hubo intentos de conciliación, intentos que van a fracasar, ¿verdad? Intentos de conciliación, ¿verdad? Para llegar a algún acuerdo que permita, inclusive se hablaba de la posibilidad de una fórmula, pero eso es previo. Recordemos que Juan Gualberto González es electo por el Partido Colorado, ¿verdad? Como presidente de la República en 1890, y la revolución ocurre a fines de 1891. Entonces, es anacrónico decir que la revolución fue por eso, de que hubo intentos de llegar a acuerdos de unidad, y estos intentos van a fracasar, ¿verdad? Sobre todo van a fracasar porque hay sectores del Partido Liberal que eran intransigentes, sobre todo los liderados por José de la Cruz Ayala, Alón, ¿verdad? Eran sumamente intransigentes y no querían negociación alguna con el Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, bueno, de que hubo esos intentos, pero esos intentos son muy previos a la revolución, entonces no es una de las causas de la revolución. La revolución tiene más otras causas. En el componente político, ¿verdad? Podemos decir los fraudes electorales, la imposibilidad del acceso, siquiera como oposición, a cargos públicos electos, ¿verdad? El sistema electoral, sí podemos llamar que hay un sistema electoral, se necesitan mayores estudios en eso, ¿verdad? Justamente, pero el sistema electoral no es como hoy en día, ¿verdad? El voto era cantado, se hacía en parroquias, las votaciones básicamente eran entre bandos que se gritaban entre sí, y la violencia era bastante común, y el fraude electoral era común. Justamente va a haber un fraude electoral muy famoso en 1887, que va a ocurrir en las elecciones en Villarrica, que ese va a ser el fraude electoral por el cual se van a crear los partidos, justamente primero el Partido Liberal Centro Democrático, cuando eso como una respuesta, y después el Partido Colorado a consecuencia, o Asociación Nacional Republicana, también usaban el nombre de Partido Nacional Republicano. Después va a haber otro fraude electoral muy importante en Asunción en 1888, ¿verdad? Y también el fraude electoral que está más vinculado
¿verdad? A este episodio de la Revolución de 1891, que es el fraude en Ibicuí contra la candidatura de José de la Cruz Ayala, Alom, ¿verdad? Por el distrito 13, que incluía Ibicuí, perdón, y Quijeo, ¿verdad? Ese fraude electoral va a ser importante, ¿verdad? Esa era una de las causas políticas principales. Si no podía haber una alternancia política por la vía electoral, había que forzarla de forma revolucionaria. Comprendo, comprendo. Para aclarar un poquito, para el televidente, el profesor habló del 87, 88, 91. Tenemos que recordar que el Congreso, la mitad de sus miembros se cambiaba cada 2 años, por lo tanto había frecuentemente elecciones, los periodos presidenciales duraban 4 años. Recalcar algo, el profesor planteó el tema del que el voto era a viva voz, ¿verdad? No, Sí. no existía voto secreto, esto es muy importante. Entonces era un ambiente bastante caldeado cada elección. Sí, cada elección era violenta. Por ejemplo, escribí una biografía de José de la Cruz Ayala Alom, y Alom mismo para las elecciones de 1891, ¿verdad? Cuando él se embarca en tren para irse a su distrito electoral, lleva cajas de machetes, algunos rifles Winchester, etcétera, para prepararse por si le contestan. Les va a ser muy útil, porque va a haber un enfrentamiento con muchos heridos y cerca de 5 muertos, ¿verdad? En ese fraude electoral de Bicuí, ¿verdad? Entonces, eso es uno. Bueno, aparte de esas causas políticas, también hay otras causas sociales. Recordemos que grupos de obreros presindicalizados, vamos a decirlo, ayudan a los revolucionarios con el traslado, usando los tranvías, ¿verdad? De Asunción, ¿verdad? También había una fuerte respuesta del sector más radical del Partido Liberal en torno a la venta de las tierras públicas, ¿verdad? Ojo, no todo el Partido Liberal, pero sí el sector más radical del Partido Liberal se opuso a la venta de las tierras públicas y se opuso a cómo ese reparto estaba afectando, ¿verdad? La vida campesina, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Y el crítico más importante de eso fue José de la Cruz Ayala, categórico, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, aparte de estas causas políticas y causas sociales, por otro lado también hay que ver, o sea, nosotros siempre nos fijamos en la historia del Paraguay como si fuese, Paraguay se mira al ombligo, solamente nos estudiamos nosotros mismos. Sin embargo, ¿verdad? Hubo una serie de revoluciones a nivel internacional, una serie de revoluciones de esta corriente del liberalismo llamada radicalismo. Voy a explicar algo. El liberalismo tiene muchas corrientes. Y si bien es cierto, y mismo cuando se funda el Partido Liberal, hay 2 corrientes en pugna dentro del Partido Liberal. Una corriente que va a ser posteriormente lo que conocemos como los cívicos, que va a ser una corriente que primeramente, como dice el autor Paul H. Lewis, eran más viejos en edad, más conservadores, eran liberales conservadores, ¿verdad? Y eran más propensos a pactar con el Partido Colorado, ¿verdad? Eran luego los que buscaban los pactos políticos con el Partido Colorado. Y después estaban los jóvenes radicales, muchos nacidos antes o durante la Guerra de Triple Alianza, el caso de José de la Cruz Ayala, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Y que eran más nacionalistas, ¿verdad? No nacionalistas en los términos del siglo XX paraguayo, pero sí un proto-nacionalismo, vamos a decir, ¿verdad? Pertenecían a la corriente de lo que la historiografía, Raúl Amaral y otros denominan la reconstrucción, ¿verdad? Frente a la regeneración, ¿verdad? Ese enfrentamiento del siglo XIX. Y también seguían los dictados de una especie de movimiento internacional, ¿verdad? O una corriente doctrinaria internacional que es el radicalismo liberal. El radicalismo liberal, ¿verdad?, sostenía, entre otras cosas, la idea del sufragio universal frente a los sectores liberales más conservadores que estaban a favor del voto censitario. Recordemos, el voto censitario era el voto limitado a los propietarios y a los notables, vamos a decir. Sin embargo, el radicalismo dice no, sufragio universal. El radicalismo, por ejemplo, también sostenía una mayor intervención del Estado. ¿Verdad? No ese liberalismo manchesteriano, ¿verdad? En lo económico totalmente laissez-fairista, sino el radicalismo sostenía, bueno, sobre todo en el área de educación, una mayor
intervención del Estado. Y sostenía también una separación, era anticonservador porque sostenía una separación total entre iglesia y Estado, sumamente anticlerical. Por ejemplo, el periódico El Látigo, ¿verdad?, que después también se va a transformar en El Látigo Inmortal, tenía muchísimas caricaturas anticlericales. Y El Látigo era un periódico que no era un portavoz oficial, porque no era oficial, pero era oficioso de la corriente radical, ¿verdad?, justamente, y expresaba estos pensamientos, ¿verdad?, del radicalismo liberal, ¿verdad? Entonces la intransigencia, separación entre iglesia y Estado, preocupaciones por cuestiones sociales, un protonacionalismo, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, por supuesto, pensar distinto. Bueno, van a haber muchas revoluciones radicales. Recordemos, se había fundado en la Argentina unos pocos años antes la UCR, la Unión Cívica Radical, y en julio de 1890, el año previo, ¿verdad?, hubo la Revolución del Parque. Dicho paso, la Revolución del Parque, que fue Revolución del Parque, que también se conmemora en el radicalismo argentino de forma muy similar a la del 18 de octubre. O sea, ahí también hay elementos que se copian, ¿verdad? O que se emulan, vamos a decirlo. Y lo otro es, y esto está, entonces van a ver estas revoluciones radicales en el mundo, todas fracasan, dicho de paso, ni una de estas revoluciones radicales en los 1890 triunfa, toditas fracasan, nadie llega al poder. ¿Verdad? Pero eso causa la mística del fracaso, vamos a decir, o la mística de luchar y no conseguir, pero no rendirse, vamos a decir, que hay una mística en eso, que eso también es lo que se conmemora. Lo otro que está también conectado como causa es la cuestión económica, aparte de la cuestión social, la cuestión económica. En 1890 Argentina, y es una de las causas de la Revolución del Parque también, Argentina entra en cesación de pagos por esos años, y hay una crisis económica muy importante. Recordemos que Paraguay estaba virtualmente conectado económicamente a Argentina por la navegación de los ríos, y porque Argentina era el principal cliente de las materias primas que Paraguay exportaba. Entonces, básicamente, esa crisis económica se va a trasladar al Paraguay. Entonces, hay un montón de conexiones nacionales, internacionales, discusión de ideas, debates. Y después está el manifiesto, por supuesto, que salió ese día y que los revolucionarios lo firmaron. Entiendo. Qué interesante contexto para darnos a entender realmente de que no fue algo sencillo, algo simple, sino una conjunción de muchas cosas. Vamos a ir a una pausa. Le pedimos al profesor que espere con nosotros aquí, a usted también que nos está observando. En breve continuamos para entrar de lleno para entender qué fue lo que pasó y qué repercusión tiene hasta el día de hoy esta fecha, el 18 de octubre. Gracias por continuar con nosotros. Hoy 18 de octubre estamos recordando la gesta del liberalismo paraguayo, aquella revolución de 1891. Nos acompaña el profesor Claudio Fuentes. Profesor, ¿qué fue lo que ocurrió realmente ese día, ese 18, que creo que fue un domingo? Sí, bueno, lo que ocurrió es que había un plan para tomar, en las horas de la noche, tomar justamente los principales cuarteles, así como la residencia, ¿verdad?, de Bernardino Caballero y los principales cuarteles. Se suponía que la revolución tenía que ser sorpresa, ¿verdad? Y probablemente lo fue en gran medida, pero también, por ejemplo, sabemos que en la casa de Bernardino Caballero ya para esas horas ya se estaban enterados de la cosa, ¿verdad? Por eso es que la comitiva que sale de la Plaza Uruguaya para dirigirse a la casa de Bernardino Caballero en el Parque Caballero va a ser recibida a tiros, ¿verdad? También cuando se intenta tomar, ¿verdad?, los diversos cuarteles. Ojo, recordemos que la mayoría de los cuarteles o la mayoría de la cuartelería de Asunción estaba alrededor de lo que es las plazas del Congreso, ¿verdad? Lo que era la antigua Cámara de Diputados y otras más, ¿verdad? Entonces, cuando se intentan tomar esas cuartelerías, van a ocurrir varias cosas. Primeramente, va a ser una noche inusual, ¿verdad?, de neblina, lo cual va a causar confusión entre las propias huestes liberales, ¿verdad? Y en segundo término, esa confusión va a hacer que
es probable, todavía hay mucha confusión al respecto, pero es probable que hayan liberales que se hayan matado entre sí mismos. Se supone que el mayor Eduardo Vera pudo haber caído, ¿verdad? En esa circunstancia, aunque realmente yo no sabría decir si eso fue así, ¿verdad? Pero lo cierto es que también hubo una respuesta muy rápida del ministro Juan Bautista Egusquiza, quien se va a convertir para el Partido Colorado en el héroe de la noche, ¿verdad? Va a ser quien va a salvar el gobierno de Juan Gualberto González, ¿verdad? La respuesta rápida de Egusquiza va a evitar la toma de los cuarteles, ¿verdad? Y va a poner en huida a los revolucionarios. Van a haber un número importante de revolucionarios que van a ser capturados, otros van a cruzar, básicamente, van a cruzar hacia Formosa. ¿Verdad? En Formosa incluso los revolucionarios van a tener un periódico en el exilio, ¿verdad? Que está digitalizado en la biblioteca, en la digitalización de la Biblioteca Nacional se puede consultar el periódico, ¿verdad? ¿Verdad? Que tenían en el exilio, ¿verdad? También algunos funcionarios, como el caso del doctor Audiver, quien era docente universitario, va a ser despedido de su cátedra, ¿verdad? Por haber participado de la revolución, ¿verdad? Y bueno, van a ver esas consecuencias. Ojo, la mayoría de los revolucionarios en el transcurso de los siguientes meses, ¿verdad? La mayoría de los revolucionarios van a ser amnistiados y se les va a permitir retornar al Paraguay. Okay. ¿Verdad? Eso va a ir ocurriendo, ¿verdad? También hay que recalcar que van a ser perdonados. A partir de este momento, de esta revolución, ¿verdad? Tenemos que ver una de las consecuencias importantísimas va a ser la división de ambos partidos en dos corrientes, ¿verdad? En el caso de los colorados solamente existía el caballerismo, pero con el destaque, la figura de Egusquiza va a empezar a rivalizar, ¿verdad? Con Bernardino Caballero. Recordemos que el Partido Colorado tenía una esencia caudillista, ¿verdad? Básicamente, entonces Egusquiza va a ascender como un nuevo caudillo del Partido Colorado, con ideas un poco más progresistas, ¿verdad? Y menos tradicionales de las que Caballero tenía. Que por cierto, Urquiza va a ser el electo presidente para el siguiente periodo presidencial. Así mismo. Nivel. Después del famoso golpe Cavalcanti, ¿verdad? Que fue un golpe en el cual le sacaron al propio Gualberto González, ¿verdad? Pero fue un golpe interno del Partido Colorado, ¿verdad? Con ayuda de la diplomacia brasilera, por eso se llama el golpe Cavalcanti, ¿verdad? Y que en las negociaciones entre Caballero y Egusquiza, porque entre ambos se peleaban por ser el siguiente presidente, Egusquiza va a ganar en esas negociaciones, ¿verdad? Y bueno, notable, Egusquiza va a tener una posición más progresista, más negociante, va a pactar con el sector cívico, principalmente del Partido Liberal, ¿verdad? Y va a permitir que hayan cívicos en la función pública, en el Tribunal Superior, en el Congreso, ¿verdad? En puestos clave, ¿verdad? Del Estado, y entendía que, bueno, el Partido Colorado no puede gobernar solo y que no se puede excluir a la oposición de la participación en el Estado, ¿verdad? El Partido Colorado podía ser mayoritario y ocupar los puestos más clave, pero igual entendía Egusquiza que no se podía repetir lo del 18 de octubre, ¿verdad? Y que el 18 de octubre fue consecuencia también de no permitir una participación al Partido Liberal. Comprendo. Esa amnistía que usted mencionó que ocurrió con los principales líderes de la revolución, de alguna manera se podría configurar también en esa visión de apaciguar las cosas. Sí, se podría configurar, pero eso ya ocurrió con el propio gobierno de Juan Gualberto González. Juan Gualberto González, durante su gobierno ocurrió esa serie de amnistías, en las cuales básicamente casi todos los revolucionarios, ¿verdad? Van a volver, ¿verdad? Justamente. Una excepción podría ser, pero ojo, ya estaba exiliado, pero una excepción va a ser José de la Cruz Ayala, que si bien es cierto no participó
físicamente de la revolución porque él estaba exiliado en Argentina, pero sí es posible que él haya estado enterado de que había algún tipo de movimiento. Él va a morir, ¿verdad? Enfermo y pobre, ¿verdad? En Argentina, ¿verdad? Entiendo. Profesor, ¿cómo es que llegamos nosotros, más de 100 años después, ¿no? A plantear que esta fecha pareciese que tiene mayor significado en el calendario liberal, del Partido Liberal, que la propia fundación? ¿Cómo fue que, digamos, eso se da dentro de la construcción historiográfica de este acontecimiento? Bueno, eso se da porque casi de inmediato el Partido Liberal comenzó una operación de construcción de una mística en torno al evento. O sea, en los años siguientes, ¿verdad? El Partido Liberal convocaba misa, ¿verdad? Parece algo trivial, pero antes era muy importante, por tal causa o tal otra cosa se paga la misa. ¿Verdad? De hecho, hubo muchos eventos políticos en torno a eso en Paraguay, ¿verdad? Tanto de hombres y mujeres, ¿verdad? Que convocaban misa por sus causas, básicamente, y misa en conmemoración de los fallecidos en el 18 de octubre va a ocurrir. También se va a fundar en 1895 la Sociedad 18 de octubre. La Sociedad 18 de octubre tenía como objetivo, para la Sociedad 18 de octubre, tenía como objetivo establecer un panteón liberal, ¿verdad? Que va a ser el panteón de la Sociedad 18 de octubre, que existe en el cementerio de la Recoleta, en el cual enterrar, ¿verdad? Primero a los principales revolucionarios que participaron, ¿verdad? Pero también posteriormente va a ser el lugar donde van a estar las grandes figuras del liberalismo paraguayo, ¿verdad? Ojo, esto es algo que hay acá también, y también hay otra cosa, ¿verdad? Recordemos que había un sector muy importante del Partido Liberal, que era el sector radical, que era el sector que más básicamente tenía esta fecha como una fecha, por así decirlo, suya propia, y que este sector radical miraba todo lo que también ocurría en Argentina. En Argentina también, ¿verdad? La UCR, la Unión Cívica Radical, va a conmemorar en julio, ¿verdad? La Revolución del Parque como su hecho histórico, esta revolución argentina radical que va a fracasar, también como su hecho histórico para conmemorar, e incluso la UCR va a tener un panteón, ¿verdad? En un cementerio, ¿verdad? En el cual estaban figuras radicales argentinas y figuras de la Revolución del Parque. Comprendo. ¿Verdad? Entonces hay algo de imitar eso también, ¿verdad? Pero el Panteón Liberal se va a terminar construyendo, se va a tardar varias décadas en juntar dinero, organizar todo, y el Panteón Liberal se va a terminar de construir, ¿verdad? En mediados de los 1820s, ¿verdad? Y el primer ingresante al Panteón, o uno de los primeros ingresantes al Panteón Liberal, va a ser el propio José de la Cruz Ayala, al cual se le considera de alguna forma, por más que no participó efectivamente de la organización de la revolución, ¿verdad? Se le consideraba que a causa de él fue la revolución, ¿verdad? Por el tema del fraude electoral de su distrito, que ya hablamos previamente. Comprendo. ¿Verdad? Entonces va a haber toda una apoteosis del traslado de los restos de José de la Cruz Ayala al Panteón Liberal. Pero también recordemos en qué momento se hace eso. Mediados de los 1820, ¿quién gobernaba? Sí. Pregunto, ¿quién gobernaba a mediados de los 1820? 1920. 1920, perdón, 1920. 1920. Y estamos hablando de... Del 24 al 28, ¿quién gobernó? Del 24 al 28 estuvo Eligio. Eligio Ayala, sobrino, ¿quién era? Entonces ves cómo funcionan los mecanismos de promoción de las ideas. Entonces hay cierta... De esto habla Viola justamente. Viola, la inmensa biografía de Eligio que él hizo. Habla muy bien de este tema y cómo Eligio Ayala, ¿verdad? Básicamente va a usar este hecho, ¿verdad? Para
y Eligio Ayala, dicho paso, va a ser en ese momento el líder, Sí. no solo del Partido Liberal, no solo también el presidente de la República, Sí. sino el líder de la facción radical. ¿Verdad? Recordemos que el radicalismo era la facción que estaba en el poder Claro. en los 1920. De hecho, justamente eso le iba a preguntar, porque tiene que ver todo con esta revolución también de 1908, donde dentro del Partido Liberal el radicalismo se impone a los cívicos, ¿verdad? Sí, no, los cívicos apenas están en el poder del 4 al 8. Y incluyo esto el gobierno de Cecilio Báez, que si bien es el joven Cecilio Sí, Báez sí. fue radical, Sí. el Cecilio Báez posterior al debate con Olegario, Sí. el Cecilio Báez de 1902 en adelante ya era cívico. Ah. De hecho, ya publicaba todas sus cuestiones intelectuales en el Cívico. Sí. Ese también es una diferencia. Recordemos, Sí. cada una de las facciones, tanto dentro del Partido Colorado como dentro del Partido Liberal, tenía su periódico propio, Sí. sus grupos de ideas, etcétera. Era fácil identificar a quién correspondía Sí, el no, periódico porque era... A ver, el joven Claro. Cecilio Báez era radical, Sí. el Cecilio Báez ya maduro Sí. fue cívico, ¿verdad? Justamente. Entonces, bueno, los cívicos van a gobernar del 4 al 8 Sí. y del 8 básicamente al 36 gobiernan los radicales. Los radicales. Interesante. Yo creo que se impone, profesor, que alguna vez le volvamos a invitar para hablar de Cecilio Báez y de todo esto, digamos, cambio que ocurrió en ese trayecto entre 1904 hasta 1940 en particular. Lastimosamente el programa terminó. Le agradecemos muchísimo este tiempo que tuvo para poder visitarnos hoy y conversar con nuestra audiencia aquí en Charla con la Historia. Muchísimas gracias, Julián, y muchas gracias a la mega cadena y a toda la audiencia. Gracias, profesor. Gracias también a usted que como cada fin de semana apuesta por no solamente recordar hechos del pasado, sino que analizarlos. Recuerde que la grilla de Mega TV está interesante, no cambie de dial y en 7 días estamos aquí para seguir conversando sobre el pasado. Hasta la próxima.